El título del mensaje dice: Cristo venció a Satanás y nosotros compartimos su victoria. Aleluya, aleluya, eso. Dele gloria, dele gloria. Dele gloria a Dios. Seguimos con nuestro estudio de Apocalipsis. Llegamos al capítulo 5, versículo 5. Dice: uno de los 24 ancianos me dijo: mira, el león de la tribu de Judá ha ganado la victoria. Entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Mira, el león de la tribu de Judá ha ganado la victoria. Si bien es cierto que el libro de Apocalipsis revela los acontecimientos del fin del mundo, hasta el momento, hasta este capítulo, Juan no ha visto ninguna otra cosa más que a Dios sentado en el trono. No se le ha revelado todavía ningún acontecimiento del fin del mundo, sino que los primeros 5 capítulos están enfocados en Dios y en su trono. Es más, en este capítulo 5, Juan va a ver a Dios sentado en el trono con un libro en la mano derecha, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Por qué sellados con 7 sellos? Porque no se podía encontrar a alguien digno de abrirlo para que la gente conociera el contenido de ese libro. Ahora nosotros sabemos qué es lo que contenía ese libro, porque hubo uno digno de abrirlo, que fue el Cordero, el león de la tribu de Judá. Se acercó, tomó el libro en las manos de Dios y lo abrió. Fue uno solo el que obtuvo la dignidad para poder hacerlo. Y ahora nosotros sabemos que en ese libro están contenidos los acontecimientos del fin del mundo, es decir, los juicios de Dios sobre la humanidad irreverente que el libro de Apocalipsis narra a partir del capítulo 6 en adelante. Ahora nosotros sabemos, porque Cristo ha abierto ese libro, que una de las cosas que contiene ese libro es la derrota definitiva de Satanás a mano de Jesucristo. Es la victoria de Jesucristo y su iglesia sobre los poderes de las tinieblas. Satanás, según Apocalipsis, va a ser encerrado en un pozo sin fondo. Y luego va a ser lanzado, va a ser arrojado, lanzado al lago de fuego para vivir atormentado, para ser atormentado día y noche por siempre jamás. Eso nos revela el libro abierto por el Señor. Eso nos revela el libro de Apocalipsis. Es decir, que Apocalipsis nos revela no solo el triunfo de Jesucristo sobre los poderes del mal, sino que nos revela el destino eterno de Satanás, que será el infierno, el lago de fuego. Satanás sabe cuál es su destino eterno, por eso trabaja horas extra para mantener al pueblo de Dios lejos del libro que revela cuál va a ser su destino final, es decir, el Apocalipsis. Ningún otro libro de la Biblia es menos leído que el Apocalipsis. Sin lugar a duda que detrás del desinterés de la iglesia y de los cristianos en leer el libro de Apocalipsis está Satanás. Satanás trabaja día y noche, trabaja horas extras para mantener a los cristianos lejos del libro de Apocalipsis, lejos del libro que revela su destino final.
Ningún otro libro es menos leído que el de Apocalipsis. Ahora, cuanto más ignorante sea un creyente de la voluntad y los propósitos de Dios, más fácil será engañarlo. Por eso el diablo trabaja para que nosotros no leamos el Apocalipsis, donde se nos revela el triunfo final, total y definitivo de Jesucristo y la derrota total, final y definitiva del diablo. Hay un esfuerzo satánico para que la iglesia del Señor no lea el Apocalipsis. Y no se lo predique, y no se lo enseñe. Satanás no quiere que leamos el Apocalipsis, en cambio Dios promete una bendición especial para el que lo lea. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 3, Dios bendice. De ningún otro libro de la Biblia se dice lo mismo, aunque por supuesto que leer la Biblia es una bendición, pero solamente el Apocalipsis revela una promesa de bendición manifiesta para el que lo lea. Dice Apocalipsis 1:3, Dios bendice al que lee las palabras de esta profecía. No dice al que entienda, sino al que lee las palabras de esta profecía y obedecen lo que dice. ¿Por qué tanto interés tiene Dios en que nosotros leamos el Apocalipsis? Porque en el Apocalipsis se nos revela que Satanás ha sido derrotado. Porque el libro de Apocalipsis revela que Satanás ha sido ya tiempo pasado. No es que él va a ser derrotado. El Apocalipsis nos revela que Satanás ya ha sido derrotado y que Cristo ya ha ganado la victoria. Cristo está sentado en el trono y reina. Cristo venció los poderes de las tinieblas, hermano. Dale gloria a Dios. Dale gloria, dale gloria. Dice Apocalipsis 5:5, ha salido vencedor, tiempo pasado, el heredero del trono de David. Dice la otra versión en la Nueva Traducción Viviente, el león de la tribu de Judá ha ganado la victoria. ¿No te parece redundante? Ha ganado la victoria. Es para que quede claro, para que quede absolutamente claro que Jesucristo ya venció, para que quede absolutamente claro que el diablo ya perdió la guerra, ya fue derrotado. Hermanos, no hay una lucha por igual entre Dios y Satanás. No hay tal cosa como una lucha entre dos fuerzas, el bien y el mal, y sin saber cuál va a ser el resultado, un resultado incierto. De ninguna manera, hermano. La Biblia, Apocalipsis, revela que el león de la tribu de Judá ha ganado la victoria, ha ganado la batalla. Él está sentado en el trono y reina, gobierna. Dale gloria, dale gloria, dale gloria. Si al leer el libro de Apocalipsis te enfocas en dragones, en bestia, en juicios, en trueno, entonces no estás viendo como deberías ver. Porque el propósito, el mensaje principal del libro es el triunfo definitivo de Jesucristo sobre los poderes de las tinieblas. Ese es el mensaje central de Apocalipsis. No es la bestia, no es el 666, son los truenos, no son las cabezas, no son las espadas. El mensaje central, hermanos, vamos a ver el Apocalipsis. El mensaje central del Apocalipsis es el triunfo total, definitivo de Jesucristo sobre los poderes de las tinieblas. Jesucristo venció. Tenemos que creerlo, tenemos que entenderlo, tenemos que aceptarlo. Jesucristo ya venció sobre los poderes de las tinieblas y Él reina. Dale gloria a Dios, dale gloria.
Dice Colosenses capítulo 2, verso 3. Cristo desarmó, me encanta, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. El apóstol muestra a Jesucristo como vencedor. Él venció, lo muestra como un vencedor desfilando en su triunfo cósmico, llevando detrás de sí los poderes del mal en humillación pública. Es cierto que ese día en la cruz Cristo fue humillado ante los ojos de los hombres. Es cierto que fue avergonzado, le quitaron la dignidad humana. Es cierto que fue un triste espectáculo donde Jesús fue avergonzado ante los ojos humanos, pero no tenemos que olvidar que también paralelamente hubo otro espectáculo público. Uno fue el que veía el hombre, pero otro, un espectáculo público en el mundo espiritual. Todos los seres espirituales ese día fueron testigos, hermano, aleluya. Todos los seres espirituales ese día, mientras el hombre veía cómo avergonzaban y humillaban a Jesús en la cruz, todo el mundo espiritual fue testigo de la humillación y de la derrota del diablo cuando Cristo lo venció en la cruz del Calvario. En el mundo espiritual hubo una gran victoria de Cristo y la humillación del diablo. Hermanos, por eso las sangrientas visiones que Juan va a ver de ahora en adelante en el Apocalipsis del anticristo persiguiendo a los creyentes no lo van a perturbar, no lo van a afectar, porque hace 5 capítulos que la visión de Juan está saturada del trono de Dios. Reitero lo que prediqué el domingo pasado. ¿Dónde está tu enfoque, hermano? ¿Tu enfoque está en los gigantes o tu enfoque está en Dios sentado en el trono? Para los que creen en el Señor, nuestro enfoque tiene que ser primero en Dios. Hay que ver a Jesucristo sentado en el trono. Entonces no hay gigante que se te va a oponer. Pero si tu mirada está puesta en los gigantes, entonces vas a claudicar, vas a tropezar, pero tus gigantes van a caer si primero ves a Cristo sentado en el trono. Él está sentado en el trono y reina, y tus gigantes van a caer delante de ti. Ahí está Juan, hace 5 capítulos, visión tras visión, solamente viendo a Dios el Padre, viendo al Cordero, siendo adorado por toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar. Su visión está saturada de Dios. Ahora todo lo que se le va a revelar acerca del anticristo y de las sangrientas guerras contra los creyentes no lo van a afectar, porque él sabe que el resultado final de la batalla es que la iglesia va a triunfar y que Jesucristo triunfó y la iglesia triunfa, comparte su victoria con Cristo Jesús. Dale gloria al Señor, dale gloria, dale gloria. Es como disfrutar de un partido de fútbol que ya, donde tu cuadro favorito, tu equipo favorito ya jugó y ya ganó. No sé qué le pasa a usted, pero cuando yo veo a Rosario Central, no es lo mismo cuando lo veo en vivo y en directo, porque yo, como no sé el resultado final, hay un resultado abierto, incierto, entonces yo no lo disfruto plenamente. Pero cuando yo sé que ganó, lo quiero ver en diferido, porque yo sé cuál es el resultado final. Y aunque yo esté mirando el partido y el equipo contrario haga un gol o varios goles, a mí no me preocupa. Porque al final yo sé que Rosario Central va a ganar la Copa Libertadores. Hay que creer mucho eso, pero ¿te das cuenta? Es como disfrutar un partido donde tu equipo ya jugó y ya ganó. Entonces está Juan mirando y todas las guerras y el anticristo no lo perturba, hermano. Los gigantes no perturban. Las visiones sangrientas a Juan no lo perturban, porque él ya ha visto a Dios sentado en el trono y sabe cuál es el resultado del partido. Hermanos, así es en la vida. A lo mejor el diablo te haga algún gol en contra o varios goles en contra, pero levanta la mirada. Tú ya sabes
hoy cuál es el resultado final. Cristo venció y tú vences y comparte la victoria de Jesucristo. ¡Aleluya! Así que Cristo venció a los poderes de las tinieblas y el diablo trabaja para que ignoremos esa verdad. Si el diablo puede mantenernos ignorantes de los propósitos y la voluntad de Dios, es más fácil engañarnos. Por eso el mensaje del día de hoy es revelador. Tenemos que volver a escucharlo 1000 veces. Tenemos que volver a la palabra 1000 veces. Porque el mensaje principal, central del libro de Apocalipsis es que Cristo, el león de la tribu de Judá, ha ganado la victoria. Ya obtuvo la victoria en la cruz. Y nosotros los creyentes compartimos la victoria de Jesucristo. Ese es el mensaje que tenemos que creer. Ese es el mensaje que tenemos que aceptar. El diablo quiere que ignoremos esa verdad. Nos hace tenerle miedo a él y nos hace tenerle miedo al libro que revela su destino final. Le tenemos miedo al Apocalipsis y preferimos no leerlo cuando el Señor promete una bendición especial para el que lo lee. El diablo nos hace tenerle miedo a él y al libro que revela su condenación definitiva. Nos hace creer que estamos en su puño. Aún a nosotros los cristianos, el diablo nos hace creer que nos tiene en su puño y que puede hacer con nosotros y con nuestra familia lo que quiera, cuando quiera. Pero no es verdad, hermanos, no es verdad. No es verdad que estamos en el puño de Satanás. No es verdad, hermanos, que él pueda hacer lo que quiera, cuando quiera, con tu vida o con tu familia. No es verdad. Sencillamente no es verdad. No aceptes esa mentira satánica porque no es verdad. Aquellos que están en Cristo están protegidos por Dios. Y todo lo que está bajo los pies de Jesús también está bajo los pies del creyente. Porque compartimos la victoria de Cristo. Cristo venció y Cristo venció por nosotros. Todo lo que está bajo los pies de Jesús también está bajo los pies de los creyentes, hermanos, porque estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Esta es la posición del cristiano, sentado por encima de todo. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Demos gracias a Dios, lee bien, que nos ha dado tiempo pasado la victoria. Hermanos, el león de la tribu de Judá ha ganado la victoria tiempo pasado. Ahora Pablo dice, demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria. No es que la vamos a obtener. No hay un resultado incierto. El partido se jugó y está a nuestro favor. Aunque el diablo te haga algún gol en contra, quiero que entiendas que el resultado final está a tu favor, está a favor de tu familia. Hay que creer esta verdad. Cristo ganó, sus hijos comparten la victoria con Él. Aleluya, aleluya. ¿Te faltan recursos escriturales? Dice Romanos capítulo 8, verso 37. Nuestra victoria, léalo conmigo. Nuestra victoria es total y definitiva gracias a Jesucristo. Dice 1 Juan 4:4. Ustedes, léalo conmigo. Ustedes son de Dios y ya han logrado la victoria. Dice 2 Corintios 2:14.
Dios en todo tiempo, vamos, una vez más conmigo, Dios en todo tiempo nos hace triunfar en Cristo. ¿Te das cuenta, hermano? Todos estos pasajes están en tiempo pasado. No es que vamos a ver cómo resulta el partido. No es que hay un final incierto. No es que hay una guerra por igual entre Dios y Satanás. No es que hay una lucha por igual entre las fuerzas del bien y del mal. No, hermanos, no hay nada de todo eso. Dios está sentado en el trono. La guerra ya terminó. Dios está por encima de todo. Y sus hijos que han sido sentados en los lugares celestiales con Cristo comparten la misma victoria que Cristo Jesús. Ya hemos ganado la victoria. Dale gloria a Dios, dale gloria. Hermanos, dice en Efesios capítulo 2, verso 6, que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 1 dice que Cristo está sentado por encima de todo dominio, principado y poder. Ahora la Biblia dice que nosotros estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Esta es la posición del cristiano, sentado con Cristo por encima de todo poder, dominio y autoridad. Si estamos en Cristo, estamos protegidos y ya hemos ganado la victoria. Aleluya, ya ganamos la victoria. Dice Juan, capítulo 16, verso 11. El que gobierna este mundo, es decir, Satanás, ya ha sido juzgado y condenado. Ahora tenemos que creer esta palabra. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Jesús al morir le quitó su poder al diablo. ¿Qué poder le quitó Jesús al diablo cuando murió en la cruz? ¿Qué poder le quitó? El poder, la autoridad que tenía sobre nosotros los cristianos. El diablo tenía poder y autoridad sobre nosotros porque Adán y Eva se lo entregaron en la cruz. Pero en el Edén, pero en la cruz Jesucristo volvió a recuperar la autoridad y nos la volvió a dar a nosotros. Es decir, que ahora nosotros tenemos la autoridad. Satanás no tiene la autoridad sobre tu vida para tocarte. El diablo, te estás protegido y el diablo no te puede tocar porque ahora estás protegido en Cristo Jesús. Eso es lo que significa. El diablo en la cruz no fue aniquilado. No te confundas, pero sí ha sido desposeído de su derecho y autoridad sobre todos los que se han inclinado al pie de la cruz y recibido la preciosa sangre de Cristo como expiación por su pecado. Satanás ha sido despojado de su derecho de propiedad sobre nosotros. No puede reclamar derecho de propiedad sobre tu vida. No puede reclamar derecho de propiedad sobre mi vida. Si estamos en Cristo, pertenecemos a Cristo y estamos protegidos por Cristo y compartimos con Él la victoria sobre los poderes de las tinieblas. Ahora bien, si el diablo ha sido desarmado, exhibido y derrotado en la cruz, ¿por qué nuestra vida está tan lejos de ser victoriosa? ¿Por qué no vivimos en victoria? Por dos razones. Por dos razones. Número uno, porque Cristo no es Señor de nuestra vida. El que no ha hecho a Cristo Señor de su vida no puede tener victoria sobre el mundo demoníaco. Esa persona debe aplicar la sangre de Jesucristo sobre sus pecados para que Satanás no lo ataque ni resida en él. Así que aquellas personas que no se han doblegado ante la cruz del Señor y han dejado que la sangre de Jesucristo cubra, limpie todos sus pecados, es decir, no han hecho a Cristo Señor de su vida, están desprotegidos. Me imagino que ya has hecho a Cristo el Señor de tu vida.
Porque si no lo has hecho, no tienes que dudar un solo instante más. Estás desprotegido. Y el diablo reclama derecho de propiedad sobre tu vida. La primera razón por la que no vivimos en victoria y por la que somos atacados por Satanás es porque no hemos hecho a Cristo dueño, Señor de nuestra vida. Pero supongamos que todos nosotros hicimos eso y que somos cristianos. La única razón, el único motivo por el que Satanás podría tocar tu vida y la de tu familia, tocar tu salud y tu economía, la única razón, la única forma en la que Satanás tiene para tocar tu vida y para tocar todo lo que tienes es si tú le das la autorización, si tú le das la autoridad. Satanás no tiene autoridad sobre tu vida, porque ahora Cristo, estás en Cristo y entonces Cristo te protege. Cristo recuperó la autoridad y Satanás no ha sido desposeído de su derecho de propiedad sobre tu vida. Ya no le perteneces a Satanás. Entonces la única manera en la que Satanás puede tocar tu vida es si tú se lo permites. ¿Cómo? ¿Cómo le damos los creyentes autoridad al diablo para que nos toque, nos robe, nos pulverice a nosotros y a nuestra familia? ¿Cómo? ¿Cómo le damos la autoridad? ¿Cómo le damos el permiso? Por medio del pecado. Es la única manera. Las únicas dos formas por las que Satanás podría tocar tu vida es, número uno, porque no has hecho a Cristo el Señor de tu vida. Supongamos que eso ocurrió. Entonces, la única manera que queda en la que Satanás pueda tocar tu vida y tocar todo lo que tengas es si le das permiso, si le das autorización. ¿Y cómo un creyente le da autoridad al diablo para que lo toque? Por medio del pecado. El pecado te deja desprotegido, te saca de la cobertura de Dios y estás merced al diablo y a todo lo que él quiera hacer con tu vida. Dice Apocalipsis capítulo 12, verso 11, ellos lo han vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero. ¿No dije yo que Cristo tiene que ser Señor de nuestra vida? Lo han vencido por medio, número uno, de la sangre del Cordero. Número dos, por el mensaje del cual dieron testimonio, la palabra en la boca de los cristianos. Y tres, porque sus vidas las pusieron a los pies del Cordero. El testimonio, una vida rendida al Señor, derrota al diablo. La sangre, la palabra y una vida de santidad, una vida de obediencia al Señor, derrota al diablo. La sangre, la palabra y una vida rendida al Señor en santidad, en integridad, en obediencia, derrotan al diablo. ¡Wow! Por favor. El creyente obediente, mírame, el creyente obediente a Dios está en una posición de superioridad sobre el mundo demoníaco. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, es decir, que todo lo que está bajo los pies de Cristo también está bajo nuestros pies, si somos obedientes. Si somos obedientes, estamos en un plano de superioridad. Dice qué es lo que pasa para el cristiano obediente en 1 de Juan 5:18. Léelo. El que no está en pecado, está tan claro, hermanos. El que no está en pecado, Jesucristo lo protege. Y el maligno no llega a tocarlo. Pero la frase clave, ¿cuál es? El que no está en pecado. Lee todo el versículo, porque nosotros nos quedamos con la parte que más nos conviene. Jesucristo nos protege y el diablo no nos puede tocar, pero la clave está antes, el que no está en pecado.
El que está en pecado está desprotegido. El que no está en pecado está protegido por Dios. Y el diablo no puede tocarte. Ni a vos, ni a tu familia, ni a tu economía, ni nada de lo que te pertenezca te puede tocar. La palabra lo dice. El que no está en pecado, Jesucristo lo protege. Y el diablo no puede tocarlo. Clarísimo. Clarísimo. Por eso es que el diablo se llama el tentador, porque nos tienta a pecar. Porque sabe que si pecamos nos tiene en sus puños. Y si nos tiene en sus puños puede hacer con nosotros lo que quiera cuando quiera. Solo si estamos en pecado. ¿Y alguien cree que el diablo va a tener piedad de nosotros? ¿Hay algún inocente acá? Porque a veces yo encuentro a la gente y dice, el diablo a los niños no lo va a tocar. Hermano querido, ¿alguien cree, hay algún inocente acá que cree que el diablo va a tener piedad y misericordia de tus hijos, de tu familia, de tu vida, de tu salud? ¿Alguien cree eso? El pecado es como ponerle un felpudo al diablo para darle la bienvenida a tu casa. El pecado es como poner un revólver en las manos de tu enemigo. Tomá, dispárame. Tomá. Eso es el pecado. Es el felpudo que le da la bienvenida al diablo a tu casa. Es el revólver que vos pones en las manos del diablo para que te dispare. ¿Alguien tiene algún grado de inocencia acá y cree que el diablo va a tener piedad y misericordia de tus hijos, de tu vida, de tu familia? ¿Alguien cree? No pongas el revólver en las manos del enemigo. No le des la bienvenida con un felpudo. Cierra la puerta. Quítale el derecho legal que le diste por medio del pecado. ¿Y cómo hago ahora, pastor? Obedeciendo a Dios, pidiendo perdón a Dios, amparándote nuevamente en Dios. Entonces le quitas la autorización, le quitas la autoridad que le diste al diablo. Se la diste, sí, quításela. Pastor, ¿usted no lo puede hacer por mí? No puedo. Eso lo tenés que hacer vos. No puedo. El único que puede quitarle la autoridad al diablo es el que se la dio. Si tú se la diste por medio del pecado, quitásela por medio de la obediencia a Cristo. El que no está en pecado, Jesucristo lo protege y el diablo no puede tocarlo, dijo Juan capítulo 5, verso 18. La única manera en la que el diablo va a poder tocarte es si le das permiso, si le das autorización por medio del pecado. Impresionante. Por eso el diablo es el tentador. Él nos tienta de 1000 maneras diferentes para hacernos caer, para que pequemos, porque sabe que si pecamos no tienen sus puños. Y si no pecamos, ¿qué puede hacer el diablo con nosotros? Nada, solamente sacarte la lengua y hablarte detrás de la ventana en tu casa. Te mira ahí adentro lo que estás haciendo y te saca la lengua y se muestra y te habla. Él no te puede tocar, pero sí te puede hablar. Se para delante de ti como Goliat se paró delante del ejército de Israel. Y cuanto más lo veas y cuanto más lo escuches, más miedo le vas a tener. Te lo advierto, quedas advertido. Porque cuanto más miraban a Goliat y más lo escuchaban, más atemorizados, más atrincherados estaban. El líder y todo el pueblo. Pero llegó un mocoso que nunca había escuchado al gigante, que nunca lo había visto, que su visión estaba saturada de Dios como la de Juan. Y él puso en el tapete, en la palestra, en el púlpito, puso a Dios. Nadie hablaba de Dios. Ni sus hermanos, ni los soldados, ni el líder, ni Saúl, nadie hablaba de Dios. Él llegó y habló de Dios. ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Nadie habla de Dios. David viene y habla de Dios. Porque la visión de David, como la de Josué y Caleb, estaba enfocada en Dios. La visión de Juan estaba enfocada en Dios. Así que no importa cuántos goles te pueden hacer. Sentate tranquilo, cómodamente, disfruta del partido, porque la victoria es tuya. La victoria es de la iglesia. Dale gloria al Señor. ¡Aleluya! Dale gloria. La victoria
es nuestra. Cristo está sentado en el trono y su iglesia comparte la misma victoria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!